maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La epístola a los filipenses nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Hermanos, pues estamos en la epístola a los filipenses y estamos realmente tomando un verso ahí en Filipenses capítulo 4, verso 10, en el sentido de que los filipenses habían florecido, ¿verdad? Había florecido ya la preocupación por el suplir para el apóstol Pablo, ¿sí? O sea, ahí en Filipenses 4:10 se muestra, ¿verdad? Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis hecho florecer de nuevo vuestro interés por mí. Digo, nomás quiero leer, eso es lo que nos interesa realmente. Entonces, digo, claro que esto pues ya nos dio pie para compartir algunas cosas acerca de las finanzas. Y en realidad, yo quiero decir, pues en realidad hay un principio financiero en la Biblia. Mire, en la Biblia, usualmente en Génesis capítulo 1, 2, 3 y podríamos decir hasta el 4, digo, se establecen muchos principios que gobiernan la vida humana. Diferentes principios, ¿me explico? O sea, hay muchas cosas que realmente, digo, necesitamos considerar, ¿verdad? Entre estas cosas, digo, quiero hablar del principio financiero o del principio de las finanzas. ¿Qué quiero decir cuando digo que esto gobierna al hombre? Pues quiero decir que son muy importantes porque en la manera en que nosotros actuemos referente a esas cosas, ¿ve? Es la manera a veces en cómo podemos tener la bendición. Digo, quizá haya, bueno, digo yo, no tiene caso hablar de otras cosas, pero quiero decirle, fíjese cómo pone el Señor el asunto de las finanzas. Le voy a leer Mateo capítulo 6, versículo 24. Fíjese lo que el Señor dice. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O será fiel al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando habla de las riquezas, o sea, se refiere al dios Mamón. El dios Mamón es el dios de las riquezas. O sea, no podéis servir a Dios y a Mamón. No podéis servir, ¿verdad?, a Yahvé y a Mamón. No.
No, solamente puedes servir a uno. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sirves a uno o sirves a otro? Digo, porque usualmente eso es lo que controla nuestras vidas, ¿ve? O sea, digo, uno siempre pues quiere tener dinero, porque con eso puede tener, vamos a decir, pues todas las comodidades que usted quiera, ¿verdad? Y muchas cosas más, digo. Entonces, pero aquí hay un asunto, porque la gran mayoría de la gente siempre estamos, pues, pendientes de cómo obtener dinero para nuestra subsistencia, principalmente, ¿ve? Entonces, ¿cómo el Señor lo trata? Él dice, hay dos señores, ¿verdad? Uno es Dios, Jehová, ¿verdad? Y el otro es el dinero, Mamón, el Dios del dinero. Y entonces, pues, este principio, pues, el Señor lo establece allí en Mateo capítulo 6, verso 24. Cuando capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, o sea, nos están hablando de los principios que gobiernan al pueblo del reino. Escuche, o sea, Mateo capítulo 5, 6 y 7, si lo decimos de otra manera, es la constitución que rige a los hijos del reino. Así como nosotros, por ejemplo, en México tenemos la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y esa es la que rige, incluyendo al presidente, ¿sí? Entonces, de esta manera, en la Biblia, sí tenemos una constitución política, digo, no política, ¿verdad? Hay una constitución. O sea, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, estos tres capítulos están dirigidos, o sea, a gobernar a los hijos del reino. Cómo deben de vivir, cómo deben de hacer para ciertas cosas. ¿Sí? Eso es lo que dice Mateo capítulo 5, 6 y 7. En capítulo 6 específicamente nos dice que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Jehová y a Mamón. No. Entonces, eso es lo que quiero mostrar primeramente, cómo el Señor, ¿verdad?, establece ese principio aquí en Mateo 6:24. Claro que la cuestión financiera, me explico, pues viene desde Génesis. Mire, en Génesis, en el capítulo 14, esa es la primera mención que se hace del diezmo. Digo, le quiero decir, por ejemplo, mire, aquí hay un detalle, digo, que a lo mejor pues necesitamos verlo. Mire, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró, o sea, 12 hijos. Y esos 12 hijos son lo que se considera el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, los israelitas, o sea, vienen de la descendencia de Jacob. Jacob tiene 12 hijos y esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel. Es el pueblo de Israel. Ok. ¿Qué sucede? De estos 12 hijos, o sea, Dios simple y sencillamente escoge a una tribu de ellos, y es la tribu de Leví, para que ellos sean los sacerdotes del pueblo. Entonces, quiero decir que eso es lo que Dios ha hecho, ¿sí? No es la idea de nadie en particular. Entonces, haga de cuenta que en la mente de Dios estaba diciendo, 11 deben de sostener a uno. Digo, ese es el pensamiento que se muestra aquí, ¿sí? 11 tribus deben de sostener a una tribu, la tribu de Leví.
¿Por qué razón? Porque a la tribu de Leví Dios no le dio posesión en ninguna de las áreas de la buena tierra que él dio a Abraham. Entonces a cada uno de las tribus se le repartió una porción, por supuesto, pues grande de terreno. Digo, nosotros, por ejemplo, en México diríamos, pues el estado de Coahuila, el estado de Zacatecas, el estado de Durango, el estado de Colima. ¿Sí me explico? Entonces, haga de cuenta, esos fueron, si decimos de otra manera, 12 estados. Entonces, 12, en ese sentido, 11 estados eran los que se repartieron a los 11 hijos de Jacob. Y uno de ellos, o sea, no se le repartió tierra. ¿Por qué razón? Porque ellos iban a servir exclusivamente a Dios y no tenían posesión de tierra. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? Dios estaba pensando que esas otras 11 tribus pudieran sostener a esta tribu que iba a servir en el sacerdocio. Entonces, eso quiero decirlo, que más o menos así es lo que Dios establece, ¿sí? Y por esa razón, pues entonces decimos y hablamos del principio financiero, ¿verdad? Aquí en Mateo 6:24 se establece claramente que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Porque digo yo, muchos nada más trabajamos para hacer el billete, ¿ve? Eso, en ese sentido, así, específicamente así, que toda nuestra vida está dirigida para hacer el billete. Y bueno, aquí el asunto es que Dios está indicando que debemos de vivir por Dios mismo, porque Dios es el creador, Dios es el que nos ha dado la vida y todo. Y aún así, ¿me explico? Pues es el que ha hecho todo por nosotros, ¿ve? Digo, hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? En cuanto a su muerte, su resurrección y todo, pues digo, incluye pues la salvación de Dios, ¿verdad? El perdón de los pecados, ser aprobados de acuerdo a la justicia de Dios y ser reconciliados con Dios para no ser enemigos de Dios. Digo, todas estas cosas están implícitas. Entonces, el sacerdocio, esa era la función del sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote? Llevar al hombre a Dios. O sea, dicho de otra manera, si nosotros decimos que somos sacerdotes de Dios, ¿ve? Entonces, ¿cuál es nuestra función? Debemos de llevar al hombre a Dios. Bueno, lo que quiero decir, hermanos, es que en la Biblia, en Génesis 14, es la primera ocasión en que se menciona el diezmo. Entonces, fíjese, cuando hablamos del diezmo, o sea, quiere decir que Dios determinó que la 10ª parte debía ser dada al sacerdocio. Y el sacerdocio no tenía tierra, no tenía lugar específicamente, o sea, dónde vivir. Digo, sí, claro, por supuesto que tenían su casa y todo, ¿verdad? Pero no les dio un pedazo de tierra como a todas las demás tribus, ¿ve? Eso es lo que quiero decir. Ellos no tenían posesión, en realidad, pero claro que tenían sus casas, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ok, estamos hablando en este sentido del principio financiero. Y yo lo que quería poner primeramente es cómo realmente Dios o la constitución que debe de regir a los hijos del reino o a los hijos de Dios, ¿verdad? Es que no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a Mamón, ¿sí? O servimos a uno o servimos a otro. Quedamos bien con uno y quedamos mal con el otro, ¿verdad? Ese es el punto al estar hablando del principio financiero. Y luego, pues digo, claro que queremos mostrar con más detalle, o sea, cómo opera y cómo realmente el hombre puede recibir la bendición. Este principio financiero, ¿me entiende? Es la manera en que Dios establece, pero también, o sea, dice,
dice el Señor, traed los diezmos al alfolí, ¿verdad? Y haya alimento en mi casa. Dice, y abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Entonces, quiero decir que esto es algo que funciona, esto es algo que es operativo y esto es algo que realmente, pues digo, en ese sentido, digo, si usted está persiguiendo el dinero, digo, esta es una manera de cómo lograrlo, ¿verdad? Pero no, yo no hago énfasis en que nuestra mayor dedicación sea, o sea, conseguir el dinero, no, pero quiero decirle que hay un suplir bastante bueno, abundante de parte del Señor para los hijos de Dios. Amén.